¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Y padres también. Bueno, vamos a hablar en esta clase, ¿no es cierto? Bien virtual, obviamente, a través de video, sobre lo que es acometida eléctrica monofásica. Bueno, es un tema que está ahí en los primeros trabajos. Bueno, una acometida es una instalación eléctrica que une la red general electrificada con la instalación de la vivienda. Un ejemplo es la línea que va desde la instalación de nuestra vivienda hasta el poste que trae los cables del proveedor de energía eléctrica, que en nuestro caso es EDESA, aquí en Salta. Toda línea de acometida, como la red de distribución, pertenecen a esta compañía, que es una compañía justamente de distribución de energía eléctrica. Entonces, ¿no es cierto? La acometida normal de una vivienda monofásica es de dos conductores, uno activo, que es la línea L1 o fase, y el otro es el neutro. ¿Bien? Y trabajan en 220 voltios de tensión eficaz. Bien, entonces, ¿por qué decíamos que, ¿no es cierto?, desde lo que es el medidor para afuera, todo eso pertenece justamente a lo que es la empresa de distribución eléctrica? Bien, después vamos a ver un ejemplo en que se da este caso. Tenemos un poste acá. Bien, esto es antiguo, este dibujo ya no casi ni se ve, ¿no es cierto?, que existan de esta manera, así los cables separados. Ahora existe otra forma de hacerlo a través de cables preensamblados. Lo voy a agregar luego, ¿no es cierto? Vamos a ir ampliando un poquito de esto después. Pero bien, acá tenemos justamente una línea que va hasta, ¿no es cierto?, hasta el poste de la empresa, el trampo donde se colocan los cables, ¿no es cierto?, en la empresa esta de distribución, y de ahí hacemos, ¿no es cierto?, nuestra acometida a la casa, ¿bien?, a través de un medidor, y luego de eso, bueno, todo lo que tiene que ir ahí para el interior de la casa. Por eso en el anterior video hablábamos de un circuito grande, de un gran circuito en el cual estamos conectados todo lo que tenemos un servicio de energía eléctrica. Estamos conectados a un gran circuito que abarca bien desde la central que produce la energía eléctrica hasta la empresa de distribución, ¿no es cierto?, que nos provee de energía a cada una de nuestras casas. Entonces, como ustedes pueden ver, todo este sector que es del medidor hacia el exterior, hacia el resto de la línea, es propiedad, bueno, de nuestra empresa distribuidora, y nosotros contratamos justamente ese servicio. Acá yo tengo, ¿no es cierto?, un link acá a EDESA. Bien, bueno, lo abrí en el mismo. Lo abrimos ahí en el mismo, no importa. Ponemos acá abrir en una nueva pestaña. Bien, y entramos acá en la empresa de EDESA. Podemos ver algo interesante que tiene aquí la página de esta empresa. Y volvemos acá al blog. ¿Qué más? ¿No es cierto? Bueno, eso es fácil, ¿bien? Decir esto es fácil, es simplemente una conexión que nosotros hacemos con la línea, con las líneas de la empresa de distribución eléctrica. Bien, si es monofásica, bueno, nos conectaremos a una de las fases y al neutro. Bien, pero ¿qué más hay? ¿Cuáles son los detalles técnicos? Y eso también está ahí en la guía. Entonces vemos acá un ejemplo de justamente lo que es el detalle técnico que tiene que seguirse cuando uno va a hacer una acometida nueva. Bien, cuando va a contratar el servicio de EDESA. Y eso lo podemos encontrar acá en un link que nos lleva justamente a unos documentos que se encuentran alojados en la página del COPAIPA, el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines. Entonces vamos a abrirlo a esto en una nueva pestaña. Vamos a sacar acá, vamos a abrir ahora esto, y vemos el documento que se encuentra en la guía. Este documento un poquito más actual que el que se encuentra ahí en la guía. Vamos a ponerlo así en horizontal.
Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Bien, tenemos todo el detalle bien de cómo estaría constituida la acometida, ya sea que tengamos un pilar. Bien, fíjense que acá tenemos un pilar y una construcción ahí que iría hasta el domicilio. Puede ser que esto no sea así y que tengamos que hacerlo por vía subterránea también, ahí puede darse el caso. Bien, por eso y acá en este otro caso tenemos cuando directamente se hace en la pared. Tenemos todas las medidas que hay que seguir. Bien, las dimensiones que tiene que tener justamente esto, que justamente nos dan la pauta de cómo tiene que ser para no cometer ningún error y que pueda ser aprobado justamente por la empresa, porque si no está bien, la empresa no nos va a dar el servicio. Obviamente tenemos que corregir esto. En este caso, obviamente cuando es algo nuevo. Bien, se habla así cuando es algo nuevo que se va a instalar. Acá tenemos justamente un esquema unifilar. Un esquema unifilar, para que vayan viendo, es un esquema de representación eléctrica en donde solamente tenemos la representación de varios conductores por medio de una sola línea, mejor dicho, bien, de una sola línea. Por ejemplo, esta única línea, bien, representa las dos líneas que tenemos en una instalación monofásica, perdón. Tenemos acá lo que es el neutro representado de esta manera y las fases representadas de esta manera. ¿Bien? Esa liñita que ustedes ven representa la fase y esta liñita con un puntito representa lo que es neutro. Esta otra línea, bueno, representa justamente la línea de la red de distribución de baja tensión de EDESA. La conexión a la red, viene el cable de acometida que está aquí, el caño de bajada, fusible, el gabinete del medidor, el medidor de 220 voltios, y luego del medidor tenemos la cañería, ¿no es cierto?, del principal, la línea principal y el tablero principal. Límite de la responsabilidad de la distribuidora es hasta aquí, ¿ven? Hasta antes de ingresar a lo que es el tablero principal. Bien, de aquí para acá ya es responsabilidad del usuario que contrata el servicio. Otra cosa que hay que ver es que este tipo de acometida, cuando se la contrata, hay que tener en cuenta que es hasta 5 kilowatts de potencia consumida de la red. ¿Qué pasa cuando se prevé que esta instalación va a consumir más que eso? Justamente se tiene que contratar otro tipo de instalación, ¿bien? Ya no va a ser monofásica, sino va a ser trifásica. Pero sigamos el ejemplo de este monofásico. Bueno, fíjense, ¿no es cierto?, que también se con salida subterránea canalizada la vivienda local, que estamos en estas cuestiones que están acá, que son desde el punto de vista planimétrico para lo que es la construcción. Bien, por eso dice acá detalle constructivo. Bien, ¿qué es lo que tenemos entonces? Tenemos el caño de bajada. Bien, tenemos un codito o curva. Tenemos lo que es la caja del medidor o gabinete del medidor, donde va a instalar el medidor, la canalización principal, el gabinete para el tablero principal, obviamente también ahí la canalización para lo que va a ser la puesta a tierra, la jabalina de puesta a tierra, que eso sí o sí tiene que estar ahí. Bien, justamente tiene que estar ahí instalado y tiene que ser visible que esté eso, justamente porque si no, no lo van a probar. ¿Y qué es lo que nos solicitan ellos a nosotros cuando vamos a contratar un servicio? Bien, bueno, estas son todas las referencias. Tenemos acá
que son las normas AEA de la Asociación Electrotécnica Argentina, bien, las normativas que se deben seguir, reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas de suministro y medición de baja tensión, y la famosa 90364, bien, reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles, que es lo que nos estaría interesando a nosotros. Bueno, 1. Protección de acometida instalado por la distribuidora, que es, bien, conector aislado con porta fusible, IRAM 2445, fusible de 35 amperes tipo NeoSet, que es un tipo de fusible, no vamos a entrar en detalle, se lo puede buscar después en internet, con curva de disparo GL, que cumple la norma, bien, internacional IEC, que es International Electrotechnical Commission 60269. Bien, esa es una norma internacional de la cual mucho, digamos, nosotros tomamos de esas normas internacionales y la utilizamos acá en Argentina. ¿Qué quiere decir eso? Bien, ese fusible es instalado justamente por la distribuidora, es un elemento de protección. Eso se instala siempre por norma en las instalaciones nuevas. Bien, cuando uno contrata un servicio, se instala ese fusible. De hecho, seguramente en sus casas puede ser que tengan o no tengan el fusible, o puede ser que tengan una ITM como forma de protección. Antes se utilizaba eso. O puede ser que no tengan nada, ¿bien?, como en algunos casos. Bueno, cable de acometida instalado por la distribuidora. Acá nos dice justamente las características del cable. A ver si lo podemos ampliar un poquito esto, para que podamos leer bien todo. Bueno, tipo de cable, ¿no es cierto? 1 por 4 más 4, bien, milímetros cuadrados de cobre XLP, que sería el aislante, 0,6 a 1 kV, IRAM 63001, tipo concéntrico. Es un tipo de cable que, bueno, eso, ¿no es cierto?, lo instalan ellos, ¿bien? No es necesario que nosotros lo compremos, simplemente nos da el detalle de las características de ese cable. Un cable especial que se utiliza justamente para este tipo de instalaciones. Bien, no es el cable común que normalmente utilizamos para instalación eléctrica en nuestras casas. Si ustedes ven algunas instalaciones viejas o algunas personas que se pueden llegar a colgar, ¿no es cierto?, de la red, que ahora es mucho más difícil hacer eso, muchísimo más difícil hacerlo. Yo creo que es imposible hacer colgarse, digamos, de la red. Van a ver justamente que antes se utilizaba esos dos cables comunes, ¿no es cierto?, para instalación eléctrica domiciliaria, que estaban enganchados ahí a los cables de la red. Bueno, yo me acuerdo, ¿no es cierto?, cuando vivía en otro domicilio en el centro, que como las instalaciones son bastante viejas, nosotros teníamos de esa manera. Pero bueno, eso ya es otra historia. El cable que se utiliza actualmente es este, ¿ven? Ustedes lo van a ver, un cable negro que parece un cable coaxil. Tiene esa característica, no es justamente un cable coaxil, sino es un cable especial que utilizan ellos para hacer la acometida. Bueno, retención para cable de acometida instalado por la distribuidora, que es una grampa, ¿no es cierto?, un enganche que tiene que cumplir ahí esa norma. Curva de material aislante PVC, diámetro 32 milímetros, bien, de 1/4, apta para la intemperie, que eso sí, instalado por el usuario, que es justamente la curvita que ustedes ven ahí arriba, ¿bien? Esa curvita es así, para que el agua, cuando llueve, no ingresa al interior de la canalización, ¿bien? Tiene su obvia razón de ser, de que el cable ingrese por acá y baje, ¿bien?, y que el agua obviamente no vaya a entrar en el interior de lo que es el gabinete de medidor. Bien, esa curvita de PVC, eso sí, es instalado por el usuario. Fíjense que todas estas cosas de acá, hasta el punto 4, correspondían a lo que es la distribuidora. Esto ya corresponde al usuario. Bueno, caño de bajada, que eso sí lo tiene que instalar el usuario, y tiene que cumplir con una serie de
consideraciones acá. Sobre el pilar de mampostería o premoldeado, bien, tenemos dos opciones: un caño de hierro galvanizado en caliente, que tiene que cumplir estas normas, de 3 metros de longitud, diámetro 32 milímetros, ¿bien? O 1,25 de pulgada, el espesor de pared 1,6 milímetros, preaislado internamente, bien, para tensiones, que soporten tensiones mayores a 1000 voltios. Esa es una opción. Bien, la otra opción sería caño de hierro galvanizado en caliente, que cumple con la misma norma IRAM, longitud de 3 metros, diámetro 32 milímetros, espesor de 1,6, preaislado internamente y externamente con protección UV, bien, con aislación que soporte una tensión mayor a 1000 voltios. Bien, esta es otra opción, pero fíjense que lo que tiene esto es que está aislado interna y externamente y protegido contra los rayos ultravioleta. ¿Bien? Lo mismo cuando nosotros vamos a comprar algún negocio, pedimos, ¿no es cierto?, este caño para acometida y nos venden uno que justamente cumplen con estas especificaciones. Así que no hay que pensarlo mucho. Bien, justamente este documento es, ¿no es cierto?, la guía para la persona que va a ir a comprar, ya sea un electroinstalador ya experimentado o uno mismo, ¿no es cierto?, que tiene que comprar los materiales, como para saber qué es lo que tiene que comprar, cosa de comprar lo que es correcto. Si es en pared, ¿no es cierto?, como se encontré y como tendríamos, bueno, ya estábamos hablando del primer caso, que sería así en el pilar, y luego el segundo caso sería que venga acá por la pared. ¿Qué caño de bajada compraríamos? Bien, en el caso de la pared tendremos la opción C, que es un caño rígido semipesado de PVC autoextinguible que cumpla con esta norma IRAM, con estas normas IEC. El largo puede ser de 1,5 metros y un diámetro de 32 milímetros también, con protección mecánica de una capa de mezcla de concreto de 3 centímetros. O sea que eso tiene que ir protegido por una capa de mezcla. O sea que tiene que ir protegido ahí adentro del lugar en donde uno lo instale a ese tubo, que no se exige y ahí que sea de metal, se exige que sea de PVC semipesado, o sea que soporte, ¿no es cierto?, la carga esta que va a tener ahí debido al cemento, ¿ven?, al concreto. Autoextinguible, significa que es un material especial que no agarra llama, ¿bien?, que no se va a incendiar. Voy a mostrarles, ¿no es cierto?, justamente cómo actúan estos materiales. ¿Bien? Intentar quemar uno de estos tubos de PVC para instalación eléctrica, los que cumplen, ¿no es cierto?, la normativa, es difícil, digamos, se va a ennegrecer, se va así como a chamuscar, a carbonizar, pero no va a generar llama. ¿Bien? Eso es lo importante, que no genere llama. Por eso se llama autoextinguible. Bueno, en ambos casos, ¿no es cierto?, caja de medidor para medidor monofásico, ¿no es cierto?, las medidas que son estas, no se preocupen porque las medidas siempre se respetan cuando uno va a comprar. Eso también instalado por el usuario. La tapa de material aislante con protección UV. ¿Por qué se le exige, ¿no es cierto?, la protección UV? Porque es mejor, porque no se daña el plástico. Los rayos del sol directos sobre los materiales pueden llegar a destruirlos con el paso del tiempo. También se exige que sea autoextinguible, un grado de protección IP, bueno, habría que llegar a explicar, ¿no es cierto?, IP, que es el IP, y la protección contra el ingreso de partículas sólidas y líquidas, o sea, era un mínimo de protección 4.3, IP 4.3, o sea que aguantaría lo que serían, en el caso de material de partículas sólidas, un cierto tamaño de partículas, bien, que ya le voy a poner ahí el dibujito, ¿no es cierto?, es un cierto tamaño de partículas, y, ¿no es cierto?, en el caso del 3, que es para el ingreso de líquido, ¿no es cierto?, también
soportaría una cierta cantidad digamos, de proyección ahí de materia líquida, ¿no es cierto?, sobre su estructura, sobre su frente. Pero bueno, a ver, ya que lo tocamos a eso, lo voy a mostrar ahí para que se entienda bien. Dice IP43, resistente al impacto, bien, con un grado de protección IK, que bueno, es un grado de protección contra golpes, ¿no es cierto?, que tan resistente a los golpes, y una rigidez dieléctrica que justamente, ¿no es cierto?, que soporte, que tenga aislación para, ¿no es cierto?, tensiones que sean mayores o iguales a 1000 voltios, como ya se venía hablando, ¿no es cierto?, en los otros elementos. Por ejemplo, para lo que es el caño de bajada, también se exigía, ¿no es cierto?, que soporte para tensiones mayores o iguales a 1000 voltios. Acá en el caso, ¿no es cierto?, del caño este de PVC de la cometida de pared, fíjense que puede ser mayor o igual ahí a 1,5 metros, o sea, como mínimo tiene que tener 1,5 metros. Bien, hagamos aclaración ahí. Bueno, ya vamos a ver de qué se trata el grado de protección IP, que es algo, digamos, sencillo de entender. Lo vamos a agregar acá después del blog. Canalización principal, que también está instalado por el usuario. Las canalizaciones serán de material aislante, obviamente, ¿no es cierto? La opción A, caños rígidos semipesado de PVC autoextinguible que cumpla con estas normas internacionales, diámetro mínimo de 25 milímetros y conectores de material aislante. Bien, todo material aislante, nada de elementos metálicos mezclados con elementos de PVC. La segunda opción, caño corrugado de PVC autoextinguible que cumpla con las normas, diámetro mínimo 25 milímetros, conectores de material aislante. Prohibido el uso de corrugado naranja u otro color que no sea autoextinguible. Bien, el corrugado ese naranja no va más, no se tiene que utilizar, aunque lo sigan vendiendo, no se debe utilizar porque no cumple con las propiedades estas de ser autoextinguible. O sea, eso uno lo enciende y se incendia, bien, agarra llama. ¿Qué más tenemos acá? Bien, ya hablamos de caja medidor, la canalización, línea principal instalada por el usuario. Bueno, ahora sí hablamos nosotros del cable para instalación eléctrica. La opción A, conductores unipolares, bien, de cobre con aislación de PVC a 470 750 voltios, que sería digamos, la tensión que pueden soportar. IRAM, NM 247.3, que es la norma IRAM de estos cables que utilizamos para la instalación eléctrica de nuestra casa. Sección mínima 4 milímetros cuadrados. Bien, como mínimo tiene que tener esa sección. Bien, el tamaño del cable tiene que ser 4 milímetros cuadrados. Bien, para que soporte una cierta cantidad de amperaje. La opción B, cable bipolar de cobre PVC. Bien, 1.1 kilovoltios, o sea, sería el máximo de tensión que puede soportar, que es IRAM 2178, que es otro tipo de cable, bien, que sería que tiene una doble protección plástica. Sección mínima 4 milímetros cuadrados. Tablero principal. El gabinete para el tablero principal será de material aislante, aislación clase 2, bien, o sea, totalmente aislado, ¿bien? Clase 2 no tiene ninguna parte metálica, tiene doble aislación, apto para la intemperie o para interior según el gabinete, según corresponda, perdón, y debe ser instalado a una distancia que no sea mayor a 2 metros desde el medidor, o sea, tiene que estar lo más próximo al medidor y no demasiado lejos, bien, no a más de 2 metros de distancia. Es obligatorio que la instalación del usuario tenga protección diferencial en sus circuitos. Bien, ahí nos está diciendo que tenemos que colocar en la instalación un interruptor diferencial para protección de las personas. Después, ya más adelante se va a hablar de eso. Puesta a tierra de la instalación de la vivienda o del local, bien, según la reglamentación esta de la Asociación Electrotécnica Argentina.
90364, la que siempre seguimos en el caso de las instalaciones eléctricas en inmuebles. El valor de la resistencia de puesta a tierra tiene que ser menor o igual a 40 ohms. Bien, hay algunas cosas que todavía no hemos hablado al respecto, pero que justamente nos da la pauta para seguir más adelante. Por ejemplo, lo de las protecciones diferenciales, que son las secciones mínimas de los conductores. Bien, pero ya hemos entrado acá en detalle de ciertas normas que se deben seguir, o mejor dicho, ciertas normas que deben cumplir los materiales que nosotros utilicemos para hacer la instalación eléctrica, comenzando desde acá por lo que es la cometida. Bien, ¿qué más tenemos acá? Yo tenía pensado ver alguna cosita más de lo que es bien, acá tenemos un ejemplo, un video, bien, está también ahí en el canal. Bien, es sobre un ejemplo, ¿no es cierto?, de lo que es una cometida eléctrica. Bien, ahí fíjense, ¿no es cierto?, de feo que está ese tablero principal, pero bueno, justamente es algo que hay que corregir ahí, ustedes lo van a ver. Y bueno, vamos a poner un cachito para que ustedes vean. Recuerden que tienen que entrar acá al blog. Estamos haciendo un video dentro de otro video. Bueno, el video este está, ¿no es cierto?, ahí en el canal de YouTube mío. ¿Qué más? Bueno, veamos, ¿no es cierto?, lo de protección IP, que eso lo podemos encontrar fácilmente en internet, digamos. No es un tema que sea muy rebuscado, ¿eh? Así salimos, ¿no es cierto?, de la duda, agregamos un poquito más y después lo puedo agregar inclusive acá en el blog. Bien, el grado de protección IP, el grado de protección contra el ingreso de partículas sólidas y líquidas. El primer dígito nos dice qué protección tiene contra el ingreso de las partículas sólidas, mientras que el segundo dígito nos dice qué protección existe con respecto a las partículas líquidas, bien, a los líquidos. Habíamos dicho ahí protección 4.3. Bien, fíjense acá tenemos algo bien hecho ahí, bien con los dibujitos. Me gusta más bueno, los dos están buenos. A ver qué tan significativo es. Vamos a abrir. Ahí en una nueva pestaña. No sé por qué se quiso guardar ahí. Bueno, no sé qué, se pone loca a veces la conexión. Bueno, fíjense, ¿no es cierto? A ver, vamos a ponerlo en grande. Y fíjense que 0 corresponde a la ausencia de protección. 1, o sea, con respecto a lo que es los sólidos. Bien, 0 representa 0 protección. 1, protección contra objetos, ¿no es cierto?, de diámetro superior a 50 milímetros. En analogía, hagamos de cuenta que es la mano, entonces uno no podría meter la mano ahí adentro. Protección 2, ¿no es cierto?, grado 2, protección contra objetos con un diámetro superior a 12 milímetros. Bien, ahí uno no podría llegar a meter ahí lo que es el dedo. Protección o grado de protección 3, perdón, protección contra objetos con diámetro superior a 2,5 milímetros. Podemos hablar ahí de que no podríamos meter, ¿no es cierto?, la punta de un destornillador. Protección de grado 4, protección contra objetos con diámetro superior a 1 milímetro. Bien, ahí quizás no podremos llegar a meter alguna agujita y en el interior no pasaría una aguja. Bien,
Grado de protección 5, protección ante el polvo, y protección 6, que es totalmente estanco ante el polvo, o sea que no va a ingresar ninguna partícula ahí de polvo, garantiza que no entre nada de polvo, por lo tanto es completamente cerrado. Bien, y la protección superior, bueno, significa que está protegido con todas las otras anteriormente mencionadas. Entonces, si el gabinete para el medidor tenía que ser 4.3, como mínimo, estamos hablando de una protección contra objetos cuyo diámetro sea superior a 1 milímetro. Entonces, ahí tenemos identificado ya el primer dígito. ¿Qué pasa con la protección contra el agua, bien, o líquidos? El 0 significa que no tiene protección, bien, que el agua puede ingresar ahí adentro tranquilamente sin ningún problema. Grado 1, protección contra un goteo vertical, o sea, gotitas que caigan verticalmente, o sea, en línea recta de arriba hacia abajo. 2, protección contra un goteo con cierta inclinación, por ejemplo, una lluvia suave de costado, que es lo que puede llegar a ocurrirle a un medidor tranquilamente. Puede llover suavemente con cierto ángulo debido al viento, por ejemplo. 3, protección contra pulverización. Entonces hablamos de quizás una lluvia con un viento más fuerte que pueda llegar a golpear contra la tapa. ¿Bien? Contra la tapa del medidor. Puede llegar a golpear ahí. 4, protección contra salpicaduras. Bien, a veces las salpicaduras serían, ¿cierto?, mucho más fuertes que lo que sería la pulverización. Quizá acá hablamos nosotros de una lluvia con un viento no muy fuerte. En cambio, protección contra salpicaduras, hablamos de una proyección fuerte de agua ahí contra la tapa del medidor. Por ejemplo, en el caso de que llueve, haya mucha agua sobre el terreno y pase un auto y salpique agua, ¿no es cierto?, proyecte agua, ¿no es cierto?, contra la tapa del medidor, ¿no es cierto?, y bueno, esa salpicadura es mucho más fuerte que la pequeña lluvia con viento que podemos llegar a tener a veces. Ya a partir del 5 hablamos de protecciones fuertes, ¿no es cierto?, contra el ingreso de agua. ¿Bien? Protección contra chorros de agua, protección ante chorros continuos de agua. Bien, aumentamos ahí la presión. Y 7 y 8 hablamos de protección contra inmersiones temporales o permanentes. Bien, acá sería el único caso donde se puede llegar a cuestionar de si la protección superior garantiza las anteriores. Por ejemplo, no es lo mismo sumergir, bien, que proyectarle agua a presión, por ejemplo. Porque acá la única presión que tiene que soportar es la presión de la inmersión. Pero bueno, veamos. Se garantiza que el agua no va a ingresar aquí. Bien, con las protecciones 7 y 8. Y si teníamos, ¿no es cierto?, un grado de protección 4, 3, ¿no es cierto?, 4 para lo que es lo sólido, ¿bien?, y 3 para lo que es líquido. Eso quiere decir que el gabinete del medidor tiene que garantizar como mínimo protección contra el ingreso de objetos con un diámetro superior a 1 milímetro y como mínimo protección ante la pulverización de agua. Bien, si tiene un grado de protección superior, por ejemplo 5.4, 5.5, 5.6 o 6.6, por ejemplo, ¿no es cierto?, sería mucho mejor, pero quizás no sería tan necesario. Pero para cumplir, digamos, con lo mínimo, tenemos que tener ese grado de protección. Bien, 4, 3, como decía ahí el típico de ESA. Bueno, fíjense que hay otros dibujitos, bien, un poquito más técnicos, sobre todo se refieren a lo mismo. Este me gusta porque es un poquito más técnico que el anterior. No sé por qué hace esa. Bueno, vamos a linkearla a esto al blog.
después. Bien, ahí le damos bastante zoom, le dimos ahí. Vamos a disminuir un poquito, ahí está. Y acá lo mismo, ¿bien? Obviamente que esto no va a cambiar, pero acá es un poquito más ejemplificador ahí. El 1, la protección, ¿no es cierto?, contra objetos más grandes que 50 milímetros, por ejemplo la mano, ¿bien? Objetos más grandes que 12,5 milímetros, podría ser ahí, también un dedo, protegido contra objetos más grandes que 2,5, destornillador, protegido con la entrada de objetos más grandes que 1 milímetro. Tenemos acá un alambrito, una agujita, bien, que sea más grande que 1 milímetro. 5, protegido contra el polvo, bien, limita justamente el ingreso, pero no evita justamente que, ¿no es cierto?, no llegue a pasar con el tiempo una cierta cantidad de partículas, pero bien, tiene cierta protección contra el ingreso de partículas muy pequeñas. Y el 6 sería totalmente estanco ante, ¿no es cierto?, el ingreso de cualquier tipo de partícula. ¿Bien? Totalmente estanco quiere decir que no ingresa ninguna partícula de ningún tamaño. Al menos eso el fabricante no lo garantiza. Y acá tenemos justamente otras cuestiones, ¿no es cierto?, de lo que es el ingreso de agua líquido, ¿no es cierto?, el goteo vertical. 2, el goteo con cierto ángulo. 3, ¿no es cierto?, protegido, ¿bien?, contra cierto rocío de agua con cierta inclinación, y limita el ingreso permitido por 3 minutos. ¿Bien? O sea que garantiza que no va a ingresar agua con una proyección continua por al menos 3 minutos. 4, protección contra rocío del agua en todas direcciones. Bien, sería como esas salpicaduras fuertes en varias direcciones. 5, protección ahí contra esos chorros de agua. Bien, y limita el ingreso justamente del agua a su interior. El 6 sería una limitación contra el ingreso de agua ante chorros un poco más potentes. Bien, chorros fuertes de agua. Y el 7 y el 8 hablamos de inmersión. ¿Bien? No tiene que entrar el agua por más que esto quede sumergido. Protección contra el efecto de la inmersión en agua entre 15 centímetros y 1 metro. Bien, ahí vemos justamente que hay que tener en cuenta lo que es la profundidad. Y durante 30 minutos. O sea que hay un límite de tiempo también para esto. Y luego la protección contra efectos de la inmersión del agua bajo presión por largos periodos. Bien, sería la protección más fuerte. Bien, eso significan los grados de protección IP que mencionaba ahí. Con de nuevo 4.3 sería una protección bien contra objetos que no sean más grandes, que sean más grandes, perdón, que 1 milímetro, y ante, ¿no es cierto?, rocío de agua con cierta inclinación, bien, y hasta por 3 minutos, según, ¿no es cierto?, las especificaciones de los grados de protección IP. ¿Y qué era el grado de protección IK que también mencionaba? El típico ahí de DESA. En el grado de protección IK era, ¿no es cierto?, la protección contra lo que son los golpes. Bien, el código IK es un sistema de codificación para indicar el grado de protección proporcionado por el envolvente contra impactos mecánicos nocivos, salvaguardando, los materiales o equipos en su interior. O sea que el grado de protección IK es justamente una protección ante los golpes. Y el grado de protección IK 10, como mencionaba ahí el típico de DESA,
está volviendo a lo que es el grado de protección IP. No, eso ya lo vimos. ¿Bien? Bueno, acá habla de el grado de protección IK 10. Bueno, acá grado de protección IK 10, viene bastante alto. Significa que la energía del impacto sería correspondiente a 20 joules. Veamos acá características del test de impacto. ¿Qué soportaría, no es cierto? Tiene que ser de acero o material poliamínico. Acá está bien. Martillo con resorte, caída libre de martillos. Sí, bueno. Fíjense, ¿no es cierto? Son diferentes tests de prueba que nos indicarían justamente que tiene que resistir ese gabinete. Por ejemplo, nosotros caída libre de un martillo contra su estructura. Bueno, entonces tiene que ser un material bastante resistente. ¿Qué podría ser? Por ejemplo, el golpe de un pelotazo, ¿bien? Qué sé yo, el golpe de alguien medio loquito, ¿no es cierto?, que venga y golpea, ¿no es cierto?, con su puño contra la estructura ahí del gabinete del medidor. Tiene que resistirlo, ¿bien? Tendríamos, ¿no es cierto?, más o menos ahí lo que sería la energía de 20 joules. Vamos a buscar, ¿no es cierto?, equivalencia. 20 joules ¿no es cierto?, a lo que sería la fuerza. Bien, bueno, 10 joules serían 10 newton metro, ¿no es cierto? 20 joules serían 20 newton metro. O sea, ¿no es cierto?, tenemos que tener bastante energía ahí para golpear. Recordemos que newton es, ¿no es cierto?, la unidad de fuerza. ¿Y qué sería, no es cierto? A ver, si lo podemos buscar, ¿no es cierto?, para que sea un ejemplo así bien criollo, así como el que les dije, ¿no es cierto?, de por ejemplo un golpe de puño, ¿no es cierto? Energía en joules, bien, de un golpe de puño, ¿eh? Digamos qué energía tendría un golpe de puño, como para ver ahí. Bueno, todo también depende de quién sea el que golpee, ¿no es cierto? Porque acá me habla mucho de, ¿no es cierto?, después de un golpe de boxeo. O sea, alguien que sabe pegar bien, y depende también, ¿no es cierto?, de quién sea el que golpee, puede llegar a tener, no, pero bueno, ese, ¿no es cierto?, energía sería irse ya mucho por las ramas, pero bueno. El grado de protección IP, ya vimos, protección contra el ingreso de sólidos y líquidos. Y el grado de protección IK sería el grado de protección ante lo que les impacto. Lo que yo quería mostrar, ¿no es cierto?, algo análogo
¿no es cierto? Para que se pueda entender mejor lo que sería lo que es energía del impacto, que es justamente que está medida acá en joules. Bien, joules es una unidad de medida de la energía. Así que podemos tomarlo, ¿no es cierto?, así, ¿ven?, como la caída libre de un martillo, por ejemplo, a una determinada distancia. ¿Bien? Hay ciertos test que se hacen justamente para medir esa energía justamente y ver cuál es, ¿no es cierto?, cuánto soporta. ¿Bien? La cosa es que el gabinete tiene que poder soportar cierta cantidad de golpes. ¿Bien? Por ejemplo, ¿no es cierto?, qué sé yo, un pelotazo, un golpe a causa, qué sé yo, de alguien, ¿no es cierto?, fuera de sí, que golpee el medidor como para sacarse la bronca, ¿no es cierto?, se me ocurre eso. Y qué sé yo, cosas que pueden llegar a pasar afuera, bueno, vandalismo, todo ese tipo de cosas que pueden llegar a ocurrir en la vía pública. O sea, tiene que tener cierto grado de resistencia ante los impactos. Y eso es justamente lo que nos decía, lo que nos dice, mejor dicho, lo que es el grado de protección IK, que menciona justamente acá el típico de EDESA, ¿no? Ya habíamos explicado justamente a qué hacía referencia lo que es el grado de protección IP y el grado de protección mínimo IK, de igual a 10. Bien, quiere decir que hay grados de protección superiores que tienen justamente una resistencia mucho más grande ante lo que sería el impacto. Bien, en el caso de lo que son los grados de protección IK. Bueno, ¿qué más? Vamos a cerrar acá y vamos a cerrar este también ahí. Bueno, lo que quedaba nosotros para ustedes ver lo que es este ejemplo, ¿no es cierto?, de acometida, bien, en el lugar de trabajo en el que yo estaba. Y como extra, ¿no es cierto?, si quieren pueden ver esta parte que está dentro de la misma página, solamente que yo lo linké ahí directamente, que es un simulador de consumo. Y un simulador de consumo eléctrico que lo vamos a ver seguramente en otro video, para que no se haga tan largo esto, ya que por esta cuestión es lo que es el grado de protección IP, me voy a alargar un poco. Y bueno, acá en el blog voy a agregar también lo que son los grados de protección IK y los grados de protección IP también aquí como extra. El simulador de consumo de EDESA lo que nos dice es, ¿no es cierto?, nos permite ver cuánto consumimos en nuestra casa. ¿Ven? Vamos a agregar ahí la línea blanca. Puede ser, ¿no es cierto?, un electrodoméstico. Extractor de aire, aspiradora, lavarropas. Vamos a poner este semiautomático, no, automático de 5 kilos, por ejemplo. Cantidad, supongamos pongamos 1. Uso diario, la cantidad de horas que está funcionando. Supongamos que está funcionando mínimo unas 4 horas, bien, todos los días, lavando ropa. Y nos dice más o menos cuánto consumiríamos. Unos 22 kilowatt hora. Bien, esto lo vamos a mencionar en otro video bien detallado. Y más o menos vamos a poner ahí cuánto tenemos, ¿no es cierto?, de consumo en nuestro hogar. Y podemos explicar bien qué serían los kilowatt hora, porque eso es parte de otra guía. Vamos a explicar bien qué son los kilowatt hora, que es justamente lo que nosotros nos está cobrando EDESA por el consumo. Pero esto está bueno para ver cuánto consumimos nosotros en esta casa, porque si bien esto es un simulador, podemos poner datos reales, ¿bien?, y ver más o menos ahí cuánto estaremos consumiendo en nuestro hogar. Bien, así que lo vamos a dejar por aquí, ahí con este pequeño vistazo a lo que es el simulador de consumo de EDESA, para que puedan jugar un poquito. Y bueno, me despido, ya se hizo un poquito largo este video de clase de lo que era la acometida eléctrica, donde hemos tocado otros temas como lo que es grado de protección IP y grado de protección IK. ¿Bien?
que era, bueno, importante, ¿no es cierto?, explicarlo a eso. Así que bueno, yo me despido por ahora y bueno, que tengan una linda tarde, noche o lo que sea, ¿no es cierto?, y sigamos ahí en contacto.